¿no? Bueno, si un día nos referimos a la ONU mundial, ¿no? La seguridad es un problema mundial, no nada más es local. México tiene sus características, estamos junto al mercado de consumo de drogas más grande del mundo y obviamente la frontera paga el pato. Digo, muchos decían, Baja California es una mina de oro. Sí, pero ¿para quién? Para otros es un infierno y para otros es una mina de oro, pero bueno. Entonces, curiosamente, tenemos que entender que también la ONU dice, a ver, la seguridad la vamos a dividir en tres. La primera, la policía. Todos los cuerpos policiales, estatales, federales, municipales, es una cosa. Uno de los tres pilares de la seguridad. El segundo pilar es la comunidad. La prevención del delito, la comunidad realmente interactuando, construyendo con la autoridad de la seguridad. Pero el tercero, y también muy importante y fundamental, es el sistema judicial, que tiene que ver con las procuradurías, bueno, las fiscalías y en este caso el Poder Judicial. Si los tres funcionan bien, la seguridad existe como tal. Si los tres se desbalancea y tienes gran policía, buena comunidad, pero un pésimo sistema judicial, de nada sirve, todo se cae. Entonces son tres pilares que de alguna manera tenemos que saber llevar. Ahorita estamos entrando, yo siempre lo he dicho, un cambio de régimen, cambia también por supuesto las autoridades, las instituciones. Sí me queda claro que desafortunadamente el ejército, pues digan lo que digan, no es parte de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no siguen las mismas leyes que nosotros los ciudadanos. Ellos tienen su propio código militar y sus propios mandos y se sienten, pero no lo son. No lo son, y si me preguntas, yo una vez me dediqué mucho tiempo a la opinión pública y le preguntabas al soldado, ¿quién es tu principal enemigo? Y te decía, la sociedad, ¿no? ¿Y a quién proteges con toda tu alma? Y te decía, a la sociedad. Entonces, ¿qué onda contigo? Y sí es cierto. Si un día hay un golpe de Estado, Dios no lo quiera, etcétera, etcétera, la sociedad es la que se levanta contra el ejército y les ponemos una golpiza. Somos muchos más millones que los militares y es lo que los militares más temen, ¿sí me explico? Y de alguna manera, pues ¿por qué no decirlo? La principal delincuencia nace en la sociedad, se incuba realmente en los hogares de todos los ciudadanos, Mexicali, Tijuana, Tecate, lo que me digas. Y de ahí es donde yo creo que tenemos que entender el problema. Para eso existe algo llamado política pública, que para mí es la herramienta por excelencia que maneja el gobierno junto con el Estado, porque el gobierno es parte del Estado, ¿no? El Estado es territorio, población, gobierno, etcétera. Pero la política pública es el punto nodal en donde podemos diseñar algo para lograr algo. Y el punto de la política pública más importante es que se politiza. La política pública está diseñada para generar acuerdos. Tiene que ser pública y tiene que politizarse. Entonces, imagínate a los militares cuando le dices, vas a ser parte de una política pública donde vamos a generar centrales de inteligencia en las comunidades. Déjame en paz, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que ponerte a hablar con las doñitas, que son las principales informantes. Y inteligencia dice, social, le llamaron. ni se me ocurre ni me voy a meter, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no soy de parte de la sociedad. Yo no lo soy. A mí no me educaron para hablar con doñitas, a mí me educaron para arrasar por completo y acabar con el enemigo. Entonces, ella tienes un rango un poquito alto, pero bueno, sí creo que al final del día el militar tiene una parte dentro de la política pública que puede ser muy bien utilizado, pero que este gobierno en su transición pues le dio, pues ahora sí que jaló la cobija, ¿no? Y se nos descobijó una parte. Entonces sí creo que el militar va a entrar en la política pública de seguridad, pero en un área muy restringida como lo tienen los europeos, ¿no? Que tienen sus carabinieri y el carabinieri le hablas cuando ya no puedes, ¿no? Porque realmente el combate pues sí requiere una técnica mucho más elevada, por ejemplo, todo el tema de delincuencia organizada, que inclusive a veces la policía estatal se hace que sabe, pero no sabe, la verdad que no. Y el ejército, pues yo creo que ha mejorado. Hace 20 años platicábamos, Abdú, y no daban una, y la delincuencia organizada les daba unas arrastradas espantosas. Poco a poco yo creo que el ejército mexicano se ha establecido y ha hecho algo bien en ese sentido, los ha estudiado y por supuesto que tenemos, ¿no?, una buena solución. Pero ahí no está el problema realmente fuerte. Pues sí, podemos hablar, México no es un lugar en donde digamos que el 90% de los delitos son delincuencia organizada, claro que no, ¿no? El 90% de los delitos está en la comunidad, ¿sí? Y por ejemplo, si me hablas de Mexicali específicamente, Mexicali no es un tema pues de violencia, es más bien un tema de delincuencia y sobre todo de delincuencia familiar y un tema de problemas en las comunidades. Y aquí la gente tiene mucho miedo al robo a su carro, y tiene mucho miedo al asalto al negocio y el asalto a su casa, que ni se diga nada que ver con Tijuana. Allá sí es violencia, allá sí, pues todo el mundo lo sabe. Sí. Tijuana es violencia. Una ciudad violenta. Mexicali es delincuencia, ¿sí? Entonces cuando dices, ¿y en Mexicali qué vamos a hacer? Pues tenemos que hablar con la comunidad, porque los delincuentes, para empezar, están en la comunidad. Surgen de la comunidad. Sí, y es el hijo de mi vecina y lo conozco y conozco al otro y la pandilla. Y todos van al Oxxo y todos se aprovechan de esto. Y pues la verdad es que la comunidad sabe perfectamente bien dónde están los delincuentes. Pero la comunidad tiene miedo y no habla, porque no, nos falta ahí un mecanismo
de inteligencia, como bien decías tú, que junto con las autoridades, pues entendamos, la única manera de construir seguridad es cuando la comunidad colabora de la mano con la autoridad. Es la única. Todo lo demás es falso. Si me dices, la policía controla, claro que no. El enfoque, por ejemplo, de política pública que dice Arturo. Permíteme, Sí, vamos a mandar a corte, pero antes tenemos las gráficas que tenemos ahí. Voy a